Jesús mantiene su promesa. En la sinagoga de Cafarnaúm, casi un año antes de su muerte, Jesús prometió que daría su propio cuerpo y su propia sangre como alimento de salvación de los hombres. En la última cena, la víspera de su crucifixión, Jesús cumplió su promesa. Testó a la Iglesia y a cada uno de sus miembros no tierras, casas o dinero, sino un legado como solo Dios podía darnos, el don de su propia y viva persona. En el Nuevo Testamento hay 4 relatos de la institución de la Eucaristía. Son los de Mateo 26, 26, 28, Marcos 14, 22, 24, Lucas 22, 19, 20 y Pablo 1 de Corintios 11, 23, 29. San Juan, que es quien nos cuenta la promesa de la Sagrada Eucaristía, no se preocupó de repetir la historia de la institución de este sacramento. Fue el último apóstol que escribió un evangelio y conocía los otros relatos. En su lugar, decide transmitirnos las hermosas palabras finales de Jesús con sus discípulos en la última cena. He aquí el relato de la institución de la Sagrada Eucaristía, según nos la cuenta San Pablo. El Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: Este es el cáliz de la nueva alianza, en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Sus palabras no pueden ser más claras. Esto es decir, esta sustancia que tengo en mis manos y que cuando comienzo a hablar es pan, al terminar no será ya pan, sino mi propio cuerpo. Este cáliz, es decir, este cáliz que cuando comienzo a hablar contiene vino, al terminar no será ya vino, sino mi propia sangre. Esto es mi cuerpo y este cáliz es mi sangre. Los apóstoles tomaron las palabras de Jesús literalmente, aceptaron como un hecho. Y qué acto de fe esa aceptación, que la sustancia que aún parecía pan era ya el cuerpo de Jesús, y que la que seguía teniendo toda la apariencia de vino era ya la sangre de Cristo. Esta fue la doctrina que los apóstoles predicaron a la Iglesia naciente. Esta fue la creencia universal de los cristianos durante 1000 años. En el siglo XI, un hereje llamado Berengario puso en duda la verdad de la presencia real y enseñaba que Jesús habló solo en sentido figurado. Y así el pan y el vino consagrados no eran realmente su cuerpo y su sangre. La herejía de Berengario fue condenada por 3 concilios y eventualmente Berengario se retractó de su error y volvió al redil. La doctrina de la presencia real permaneció indiscutida otros 500 años. Luego, en el siglo XVI, llegaron Lutero y la Reforma Protestante. Lutero mismo no negó enteramente la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Admitía que las palabras de Jesús eran demasiado tajantes para poder explicarlas de otro modo. Pero Lutero quería abolir la misa y también la adoración de Jesús presente en el altar. Así que trató de resolver su dilema enseñando que aunque el pan sigue siendo pan y el vino vino, Jesús se hace presente junto con las sustancias del pan y del vino. Pero Lutero mantenía que Jesús está solamente presente en el momento en que se recibe el pan y el vino, no antes ni después. Otros reformadores protestantes fueron más lejos que Lutero
y acabaron negando completamente la presencia real. Ellos y los teólogos protestantes que les sucedieron mantienen que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, utilizaba una manera de hablar, y lo que en realidad quería decir, esto representa mi cuerpo o esto es un símbolo de mi sangre. En su tentativa de eludir las palabras de Cristo, estos teólogos protestantes han tenido que acudir a todo tipo de interpretaciones inverosímiles, que han dejado sin contestar las razones realmente sólidas que prueban que Jesús dijo lo que quería decir y que quiso decir lo que dijo. La primera de ellas reside en la solemnidad de la ocasión, la noche antes de su muerte. En ella Jesús hace su testamento, nos deja su última voluntad. Un testamento no es un lugar apropiado para lenguaje figurativo, aún bajo las más favorables circunstancias. Los notarios tienen a veces dificultades para interpretar las intenciones del testador sin la añadida dificultad de un lenguaje simbólico. Más aún, ya que Jesús era Dios. Sabía que como consecuencia de las palabras que iba a pronunciar aquella noche, incontables millones de personas le darían culto bajo la apariencia de pan. Si no, no hubiera querido estar realmente bajo esas apariencias. Los adoradores darían culto a un simple trozo de pan y serían culpables del pecado de idolatría. Y esto, ciertamente, no es algo a lo que Dios mismo querría inducirnos, preparando la escena y hablando en oscuras figuras de dicción. Que los apóstoles tomaron literalmente las palabras de Jesús es un hecho evidente que se basa en que los cristianos desde el principio creyeron en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. De nadie más que de los apóstoles podrían haber sacado tal creencia. ¿Y quién mejor que ellos podría decirnos lo que Cristo quiso decir? Los apóstoles estaban allí. Podían haber preguntado y seguramente lo hicieron, todas las cuestiones que se les ocurrieran sobre el significado de las palabras de Jesús. A veces tendemos a olvidar que solo una pequeña parte de lo que ocurrió entre Jesús y los apóstoles está recogido en los Evangelios. Recopilar 3 años de conversación, de preguntas y respuestas, de enseñanzas, requeriría un buen montón de libros. Cuando en la noche del jueves Santo Jesús dijo, esto es mi cuerpo sobre el pan, y esto es mi sangre sobre el vino, los apóstoles tomaron sus palabras al pie de la letra, cosa que su conducta posterior nos prueba claramente. Si Jesús hubiera estado utilizando metáforas, si lo que en realidad hubiera querido decir, este pan es algo así como un símbolo de mi cuerpo y este vino significa mi sangre, en consecuencia, cada vez que mis seguidores se reúnan y participen de pan y vino similar, me honrarán y representarán mi muerte. Si esto es lo que Jesús quería, entonces los apóstoles todos le comprendieron mal. Y a través de su errónea interpretación, toda la cristiandad durante muchos siglos ha estado adorando a un trozo de pan como si fuera Dios. Es totalmente insensato pensar que Jesús permitiría que sus discípulos cayeran en un error tan grave. En otras ocasiones, en muchísimas otras ocasiones, Jesús corrigió a sus apóstoles cuando le interpretaban mal y tratándose de materias mucho menos importantes que esta. Por citar solo un ejemplo, en el Evangelio de San Mateo 16, 6, 12, Jesús dice a sus apóstoles que estén prevenidos contra la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos piensan que les está hablando de pan real y cuchichean entre ellos que no tienen pan. Pacientemente, Jesús les aclara que les está hablando de las enseñanzas de los fariseos y saduceos, no de pan comestible. En otras ocasiones,
Cuando Jesús usa metáforas, el mismo escritor sagrado nos aclara su significado, como en aquella ocasión en que Jesús dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré». Y Juan 2, 19, 21 explica a continuación que se está refiriendo al templo de su cuerpo. Podemos encontrar incidentes parecidos en los evangelios en gran abundancia. Y sin embargo, se nos quiere hacer creer que en el solemne momento de la última cena, Jesús estuvo usando modos de decir nuevos y extraños, sin molestarse en explicarnos cuál era su significado. Porque son modos de decir nuevos y extraños, ni el pan es un símbolo natural del cuerpo humano, ni el vino de su sangre. Si alguien cortara una rebanada de pan y la tendiera a otro comensal diciéndole: «Este es mi cuerpo», este compañero pensaría que bromeaba o estaba loco. Y es blasfemo aplicar a Jesús cualquiera de las dos alternativas. Como recurso literario solo se puede usar una figura de dicción cuando su significado puede comprenderse. Esta comprensión puede surgir de la naturaleza de la afirmación, como cuando señalo una fotografía y digo: «Esta es mi madre», o apunto a un muchacho inquieto diciendo: «Es una máquina de movimiento continuo», o digo de un caballo veloz: «Es una centella». O la metáfora se comprende porque me pongo a explicarla, como si coloco una cerilla sobre la mesa y digo: «Esta es mi casa y la sala está aquí». Pero ni por naturaleza de la afirmación ni por explicación, las palabras «esto es mi cuerpo» tiene sentido como metáfora. La idea de que Jesús hablara en metáforas en la última cena se hace aún más increíble si tenemos en cuenta que se dirigía a unos hombres que en su mayoría eran pobres e incultos pescadores. No estaban educados en las sutilezas de la retórica, más aún hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Nos asombran por su lenta comprensión. Tenemos un ejemplo en el pasaje de la resurrección de Lázaro. Leemos en San Juan 11, 11, 14, que cuando Jesús dijo: «Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero yo voy a despertarle», los discípulos replican que si Lázaro dormía, el descanso le restablecería. Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto». Difíciles mentalidades para hablarles en metáforas. Encontramos otra indicación de que Jesús no hablaba en metáforas cuando dijo: «Esto es mi cuerpo» y «esto es mi sangre», en las palabras con que San Pablo remata su relato de la última cena. Primera de Corintios 11, 27, 30. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. ¿Es duro decir que un hombre se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor, o que come y bebe su condenación? Si el pan no es más que pan, incluso pan bendito, y el vino no es más que vino, incluso un vino sobre el que se han dicho unas oraciones. Nosotros, por supuesto, no necesitamos de pruebas como las que aquí se han esquematizado para creer en la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Creemos esta verdad no por pruebas racionales, sino primordialmente porque la Iglesia de Cristo, que no puede errar en materias de fe y moral, así nos lo dice, pero siempre es útil conocer las dificultades con que tropiezan los que buscan interpretaciones personales en las palabras de nuestro Señor. Nosotros preferimos seguir la regla de sensatez que dice que para conocer el significado de algo que se dijo, no hay camino mejor que preguntar al que lo oyó, al que estaba allí.
Los apóstoles estaban allí, los primeros cristianos, los que escucharon la predicación de los apóstoles. En cierto sentido, estaban allí. Incluso nosotros que hemos heredado una tradición ininterrumpida, en cierto sentido, estábamos allí. Aparte de ser un dogma definido por la Iglesia, preferimos creer las enseñanzas de los apóstoles y la creencia unánime de los cristianos durante 1500 años, a las enseñanzas dispares de los reformadores protestantes, hombres como Lutero, Karlstadt, Zwinglio o Calvino, que exigen demasiado cuando nos piden que creamos que durante 15 siglos los cristianos permanecieron en el error y que de repente ellos, los reformadores protestantes, encontraron la respuesta correcta.